Bueno, buenas tardes. Estamos acá reunidos virtualmente para lanzar un libro físico. Curiosa esta cosa que no, esta situación en que nos pone la pandemia. Y de hecho este libro originalmente debió haber sido lanzado en el mes de marzo, pero por razones de técnicas y de que no pudimos sacar el libro de imprenta y varias cosas, se postergó hasta que no nos aguantamos más y dijimos, lancémoslo, aunque sea de manera virtual, que no nos impide vernos las caras y eso, pero bueno, lo interesante acá son los contenidos, el debate, la conversación, y eso podemos hacerlo a distancia. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan Cristóbal Sotomayor. Yo soy el editor general de Ediciones Contramaestre. Ediciones Contramaestre es una editorial pequeñita, orientada principalmente a la literatura, pero que también de vez en cuando coqueteamos con otros géneros y publicamos libros que nos entusiasman, pero en cuanto a sus contenidos, en cuanto a su temática, y un poco para diversificar también los temas de conversación o de lectura. ¿Mm? Ediciones Contramaestre nació el año 2016 y actualmente tenemos 13 libros publicados, o sea, sería el libro 13 de la editorial. ¿Mm? Y este libro 13 que presentamos ahora es el siguiente, y se ve al revés parece, pero se entiende, ¿no? Bien. Se ve bien. Retratos de matemáticas, entrevista a mujeres matemáticas de América Latina y Europea. Este libro que acabamos de lanzar y que el nombre habla mucho de lo que vamos a encontrar adentro. Pero como obviamente hay más información y más temas entretenidos, es lo que se va a conversar ahora dentro de esta actividad. Básicamente el libro contiene entrevistas a 13 autores europeas y 11 latinoamericanas que fueron reunidas por un equipo de una agrupación de personas matemáticas que ya las vamos a conversar respecto de eso y que presento a continuación. Están en este foro Nélida Paul, bióloga y magíster en ecología de la Universidad de Chile, doctora en biología de la Universidad de California, Irvine, y magíster en comunicación de las ciencias del Imperial College en Inglaterra, Londres, Inglaterra. Si me equivoco, me corrigen. Londres. ¿Está bien? Sí. Nélida es presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, ACHIPEC, y directora de comunicaciones del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Nos acompaña también Mariel Sáez, matemática, doctora en matemáticas en la Stanford University de 2005. Ocupó un cargo postdoctoral en el Max Planck Institute for Gravitational, no, estoy pensando lo pésimo, Physics, profesora asociada del Departamento de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora del Anillo, profesora asociada además a la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica. Mariel ha sido la coordinadora, la gestora acá en Chile de este proyecto, y ya tendremos la oportunidad de preguntarle un poco de los orígenes de esto. Entremos en materia. Partamos desde el principio, como debieran hacerse las cosas, y preguntémosle a Mariel Sáez de cómo nace este proyecto desde cero. Desde cero. Bueno, este es un proyecto en realidad que nació en Europa, que son las 13 entrevistas a matemáticas europeas que aparecen ahí, que es un proyecto de Sylvie Paicha en Alemania, financiado por la Unión Matemática Europea, y la idea del proyecto un poco era mostrar carreras de mujeres matemáticas diversas dentro de Europa. Y esto va asociado a una exposición de fotos bueno, que se ha mostrado también en Chile y que les cuento en un minuto más cómo llegó a nosotros. La exposición de fotos, ellas la tienen disponible para cualquiera que la quiera imprimir más o menos, o sea, uno les pide los derechos y ellos en general te dicen que sí, si tú imprimes los paneles, porque mandarlos desde Europa obviamente no es algo demasiado factible. Entonces, el 2017
un ex alumno mío me contactó contándome de esta exposición, si nos interesaría traerla a Chile, qué sé yo. Entonces nos reunimos nosotros dentro del colectivo Mujeres Matemáticas con la idea de ver la posibilidad de traer la exposición a Chile. Y en general, la idea detrás de la exposición, además de mostrar las carreras de mujeres matemáticas, es mostrar modelos en el fondo que sean más cercanos a algunos grupos que en general no se sienten representados dentro de la carrera, en particular de matemática en este caso, pero bueno, la idea del role model es algo más extenso. En general, en muchas disciplinas masculinizadas se ha usado, digamos, esta idea de tratar de mostrar mujeres que produzcan algún grado eh, se me fue la palabra en este momento, de que las personas se sientan representadas en ellas. Entonces, cuando estábamos formulando la exposición, pensamos que si traíamos puras matemáticas europeas, está bien que sean mujeres, pero son lejanas por ser europeas. Entonces, dentro de eso, nosotros decidimos crear esta exposición como hermana, que es la exposición de mujeres latinoamericanas, dentro de las cuales hay un énfasis en Chile, porque bueno, estábamos haciendo esto en Chile. O sea, como la mitad casi son chilenas, un poco más de la mitad de hecho. Así que, bueno, asociado al proyecto original eran fotos y también entrevistas, así que nosotros hicimos fotos y también entrevistas. Y en su momento, por una cosa de financiamiento, fundamentalmente el libro lo editamos solamente en formato digital. Y un par de años después nos ganamos este proyecto Anillo, que lo llamamos Anillo Matemática y Género, tiene un nombre más largo, digamos, en oficial, que nos permitió financiar la edición del libro en impreso, y de esta manera nosotros pensamos que podemos llegar a un público más amplio, digamos, porque esto se puede distribuir en librerías y en bibliotecas a lo largo de Chile más fácilmente que llevar una exposición de fotos a todos estos lugares. Entonces, bueno, esa es un poco la génesis del proyecto y la idea que hay detrás. La idea es tratar de llegar a un público lo más amplio posible, mostrar mujeres en matemáticas, y dentro de Chile también un poco mostrar la carrera de qué es hacer matemática, porque yo creo que hay mucha gente que no se imagina que uno puede vivir de trabajar en hacer investigación en matemáticas. Así que eso, están esos dos proyectos detrás. Eso. Mira, sí. Oye, bueno, el libro llega primero en digital, aparece la editorial. Yo, si es que queda un poco de tiempo, puedo contar la parte mía de cómo recibí este proyecto, pero primero metámonos en materia, hablemos un poco de eso. Y para darle la palabra a Nélida, me gustaría preguntarle, antes de que hable del libro, de su experiencia como científica, bióloga, y siendo mujer. Su experiencia, si hay algo relevante que contar, que podría haber estado dentro de una página si la entrevistada hubiese sido ella. Cuéntanos un poco, porque también la idea es llevar esto al ámbito local, porque como decía Mariel, podría perfectamente suceder que la situación de las matemáticas mujeres europeas fuera radicalmente distinto al que pudiera ocurrir acá en América Latina o en Chile en particular. Pero si uno lee la entrevista, el discurso es bastante parecido. ¿Mm? Cuéntanos tú, Nélida, un poco tu experiencia. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al colectivo de Mujeres Matemáticas, al Anillo de Matemáticas y Género, y a ti, Juan Cristóbal, también. Estoy súper contenta de estar acá. Yo soy lectora empedernida, así que cuando más encima me dijeron que me iban a regalar el libro, me puse como 3 veces más contenta. Sí, mi experiencia estudiando ciencia es bastante parecida a la de muchas de las matemáticas que entrevistan en el libro. Yo no sentí que ser mujer hiciera mi experiencia diferente por muchos años. Y recién empecé como a darme cuenta del nivel de dificultad, digamos, extra que tienen las mujeres recién cuando estaba en el doctorado. Y a modo de anécdota, yo en el doctorado tuve 2 tutoras mujeres, una muy joven, que yo era su primera estudiante, y ella estaba recién entrada a la universidad, y mi experiencia con esa tutora fue muy negativa. Y entre otras cosas porque yo veía el nivel de estrés que ella tenía, que era una cuestión brutal, brutal. O sea, yo podía ir al laboratorio un domingo a las 3 de la tarde, y ella iba a estar ahí. Entonces, y ese estrés hacía que también, la verdad, a la gente del laboratorio no se explotara. Entonces,
fue muy difícil verla a ella como su vida un poco estaba patas para arriba, como no logró formar familia, por ejemplo, y cómo estaba en un departamento muy masculino con el resto de los profes, digamos, y de profes bastante mayores que ella, y la mayoría hombres. Entonces, eso yo vi cómo eso la afectó y cómo nos afectó a todos de alguna manera. Y de alguna manera eso jugó un rol, debo decirlo, en mi salida de la ciencia. No fue lo único, o sea, yo como comunicadora científica soy 100.000 veces más feliz de lo que la verdad era investigando. Entonces yo encontré un camino que para mí funcionaba, pero entre otras cosas yo veía el estilo de vida que ella tenía y yo no quería ese nivel de estrés, porque el nivel de estrés que tienen las carreras científicas es principal, o sea, es como que el pic de estrés a mí me da la impresión que es entre los 30 y los 40 años, que es en el fondo la edad reproductiva también de las mujeres profesionales. Entonces ahí yo empecé como a abrir los ojos y a darme cuenta que no era tan fácil, cosa que yo no sentía en el pregrado, que éramos como 50-50. En biología, a nivel de pregrado, de entrada a pregrado, es súper parecido el número de hombres y mujeres. Y después sí se ven los mismos patrones que se ven en las otras ciencias, como van cayendo las mujeres en el camino, mucho menos en el doctorado, muchas menos en el postdoc, ahí hay como mortalidad masiva, digamos, que se salen de la academia, y ya después entrar a ser profesora universitaria muchas menos, y ya el último nivel, que es el de dirigir grandes centros, solo un 17% de los centros son llevados por mujeres en Chile. Entonces ahí vemos el techo de cristal clarito. Pero yo llegué un poco tarde a darme cuenta de esas cosas. Y fue algo que me sorprendió en el libro. La mayoría decía, no todas por supuesto, pero muchas decían que no habían sentido ninguna diferencia por ser mujeres. Me llamó mucho la atención. Oye, y Mariela, ¿y tú qué piensas de eso? Bueno, yo creo que a todas nos pasa que por mucho tiempo no sentimos ninguna diferencia por ser mujeres, y creo que la conciencia al respecto a algunas a lo mejor nunca sienten ninguna diferencia por ser mujeres, pero claramente hay mucha gente que sí encuentra barreras, porque si no, no seríamos tantas menos que los hombres. Hay un rol, por supuesto, en el tema reproductivo, en el que es una carrera muy larga la de nosotros. En general uno hace un doctorado, después un postdoctorado, después pueden pasar muchos años hasta que consigas un puesto permanente, etc. Pero bueno, o sea, un poco también la lección que nosotros hicimos de perfiles, al menos en Latinoamérica, la idea era mostrar que hay carreras distintas, que hay elecciones distintas, y que, bueno, que sí, que si bien hay obstáculos, los obstáculos se pueden superar, y hay una cosa también tal vez del ambiente, o sea, la idea en general de los modelos, que no es un método infalible de mostrar esto, pero que parte de que parezca difícil es no ver a nadie como uno, y que la gente que uno ve a lo mejor es como lo que describía Nelligan, gente súper estresada, gente que está sufriendo todo este periodo de inserción a la academia, que efectivamente es cada vez más duro, yo creo. Además que yo veo que las nuevas generaciones lo tienen cada vez más difícil, y esto no es solo para mujeres, es para mujeres y para hombres, pero tal vez los hombres ven más referentes como ellos en la carrera. O sea, creo que ese era un poquito el objetivo de esto. No sé si es imposible tener suficientes modelos como para que todo el mundo se identifique, pero por lo menos ampliar un poco y tratar de mostrar que sí hay una diversidad, y tratar de promover que haya una mayor diversidad. Creo que eso ayudaría en algunas de las barreras de entrada. Sí. Sí, es cierto, porque una de las cosas que llama la atención del libro es eso de que muchas declaran que no tuvieron diferencia de género al momento de entrar al mundo, pero sí se le ha dificultado, como, por ejemplo, con temas como la maternidad. Y creo que conversando, esto no es información oficial ni verificada, sino que con una conversación de pasillo con alguien que sabe, me decía que desde que empezó la pandemia, como la productividad en temas de informe, de estudio, de cosas, de los hombres se ha mantenido más o menos pareja, pero en mujeres ha bajado notablemente. Aquí tenemos dos casos. No, ¿Sí? es que la de los hombres ha aumentado y la de las mujeres Ha ha bajado. aumentado. Sí. Entonces, claro, ahí uno saca la cuenta, ¿será porque cuando tenemos que combinar tareas laborales con tareas domésticas, aquí la cancha no está pareja? Puede ser una reflexión esa. Eh, pero por lo menos es un tema que invita al debate. ¿Mm?
Sí, efectivamente lo que te dijeron es correcto y está medido. La productividad científica, o sea, el envío de papers de parte de hombres a revistas ha aumentado durante la pandemia y el de mujeres ha disminuido. Y de hecho, yo por lo menos en términos anecdóticos también lo he escuchado de algunos colegas hombres que dicen, bueno, sí, esto la pandemia es terrible, pero la verdad estar encerrado en la casa, uy, he mandado como 4 papers, así como que están felices. Y a mí me parece un poco terrible. La otra vez en otro panel al que me invitaron, alguien dio un dato súper interesante, y es que no me acuerdo qué revista era, y me parece que fue Andrea Vera, que está por ahí. Hola Andrea, parece que fue Andrea quien lo dijo, pero había una revista que lo que hizo fue pedirle a sus editores que empiecen a priorizar el revisar papers enviados por autor principal una mujer, como para darles una prioridad en la revista justamente para tratar de sopesar esa particular brecha de las no sé cuántitas mil que hay, digamos. Me pareció una idea muy buena y debería, replicable, digamos. Sería bueno replicarla. Sí. O sea, se trata como de emparejar la cancha para igualar oportunidades, en el fondo. Me parece. Claro. Ahora también es cierto que tal vez emparejar la cancha no tiene que ver con mantener solamente las lógicas que existen hoy de que es importante producir, ¿no? O sea, también hay algo ahí de que a lo mejor las lógicas de cómo se evalúa hoy, qué es ser productivo, qué es necesario, qué es importante, tienen que ver con las carreras de los hombres y que no se condicen tan bien con las labores de cuidado. O sea, a lo mejor hay muchas labores dentro de la academia que son realizadas por mujeres y no son valorizadas de la misma manera, como la difusión, por ejemplo. La difusión tiende a ser mucho más femenina que masculina. Mira. Sí, eso es algo que también salió en ese otro panel donde estuvimos, que las mujeres se hacen cargo de un nivel desproporcionadamente superior, digamos, de las labores tanto administrativas como de docencia en la universidad. También puedo pensar en montones de ejemplos que he visto durante mi carrera. Y esta persona que era, me acuerdo, la directora del COES, del Centro de Estudios de la Cohesión Social, ella decía que de alguna manera hay que hacer una política de brazos caídos, no empezar a tomar todos esos trabajos que en el fondo nadie más quiere tomar, justamente porque nadie los quiere tomar y que los colegas hombres muchas veces dicen, ah, pero es que ustedes lo hacen tan bien, porque al final a veces es una excusa muy absolutamente infantil, ¿no es cierto? Háganlo ustedes porque lo hacen mejor, significa yo no quiero hacerlo porque tengo mejores cosas que hacer. Entonces la política de brazos caídos es un poco una rebelión y decir, no tenemos por qué hacerlo todos nosotras, ¿ya? Y también me acuerdo que salió en ese momento a colación que no sé qué universidad, se me olvidaron los datos específicos, pero estaban pensando que para el próximo año, como la pandemia, digamos, continúa, se hiciera lo contrario, se hiciera como que se le pidiera a los hombres que ellos tomaran un grueso, no sé, un 70%, no estaba visto un porcentaje específico, pero en el fondo que se hicieran cargo de mucho más del 50% de las labores de docencia y de administración, justamente para compensar lo que está pasando con las mujeres. Se puede hacer pequeñas acciones a todo nivel, digamos. No se va a resolver desde un solo nivel o un solo tipo de aproximación. No se resuelve desde el Estado solamente, no se resuelve desde la academia solamente, no se resuelve desde la casa solamente, pero todo eso tiene que estar involucrado. Me parece. Oye, y hablemos del libro. Tú, Nelia, que lo leíste, cuéntanos. Lo primero que me gustaría decir del libro, bueno, lo disfruté mucho y concuerdo totalmente con lo que decía Mariela. Aquí lo más importante es romper estereotipos, romper el estereotipo de que los matemáticos son hombres. Y eso es lo que hace ese libro y lo que hacen muchos proyectos hoy en día, ¿no es cierto?, de visibilizar que hay mujeres en distintas ramas de la ciencia y en otras profesiones también. Creo que en la comunicación de la ciencia tal vez es lo más fácil de lograr como objetivo, romper estereotipos, pero creo que no se hace lo suficiente. Se hace más que antes, pero no lo suficiente. Está la comunicación de la ciencia, yo siento, muy pegada con traspasar contenido, como que aprendan tal cosa. Yo creo que ese no debiese ser el foco y que lograríamos mucho más si por ejemplo, pusiéramos el foco en romper estereotipos, ¿ya? En mostrar científicos de otros colores, sabores y proveniencias, ¿no es cierto?, para que más personas se animen y piensen que también pueden ser científicos, porque si no, no se te ocurre, porque la gente al final termina estudiando carreras que saben que existen, pero si nadie sabe que existen estas carreras, que es lo normal, entonces a nadie se le va a ocurrir estudiarlas, a no ser que se tope por casualidad con ellas. Entonces hagamos que ese toparse por casualidad
sea más común. Entonces eso es lo primero. Esto es un proyecto que rompe totalmente el estereotipo que los matemáticos son hombres. Y para mí rompió un estereotipo que yo tenía y que me encantó, digamos, que eso sucediera. Todas las matemáticas, o casi todas, decían que el ejercer la matemática es algo súper social. Y lo describían, ¿no es cierto?, cómo ocurre este pensamiento colectivo, esta creatividad colectiva en la matemática, en el desarrollo de la matemática, y yo no tenía idea que era así. Yo estaba totalmente en el estereotipo de que era gente que trabajaba de modo individual, o tal vez con o una colaboradora, con suerte. Pero esto de que fuera como una lluvia de ideas permanente entre grupos de personas, me voló el cerebro, y me encantó. Y yo creo que eso rompe un estereotipo muy fuerte, porque hay mucha gente que es muy extrovertida y sociable, que no siente que las ciencias sean para él o para ella, porque el estereotipo del científico y la científica es alguien como súper para adentro, casi sin habilidades sociales. Uno podría discutir por qué existe, ya, pero no vamos a entrar en eso. Pero esto rompe con ese estereotipo. Entonces, gente que es muy social podría decir, ah, mira, a mí me gustaba la matemática y resulta que no era para ermitaños. Entonces, eso me encantó como primera cosa. ¿Qué más les puedo contar? Perdón, un comentario Dale, chiquitito, y perdón que dale. te interrumpa, pero yo creo que la gracia de la fotografía, dentro, en conjunto con eso, ver como que uno ve personas normales, personas que no, que podría ser, no sé, la hermana, la mamá de uno, no sé, que son personas que existen, no hay que ser distinto, por lo menos en apariencia o en look, como para calzar. Pero sí, concuerdo con eso, y a mí como editor, fue una de las cosas que me llamó la atención y que me hizo interesarme en el proyecto. ¿Mm? Sí, Hay una cosa que le pasa, yo creo que a todas las personas que estudian ciencia, que, bueno, no sé, a mí voy a dar un ejemplo, pero esto es muy común, yo creo que Mariel va a sentirse identificada. Me acuerdo que a la señora a la que le compro la fruta en La Vega, en la feria, ¿ya? Se la compraba hace, no sé, 6 años, y de repente después de 6 años se le ocurrió preguntarme qué hacía yo. Y le traté de explicar un poco, qué sé yo, y abrió así cada ojo y dijo, incluso se alejó de mí, así su cuerpo se echó para atrás y dijo, usted debe ser tan inteligente. Yo encuentro que ese es el peor estereotipo del universo, y yo me enojé, pobrecito, yo me enojé y le dije, no diga eso, si usted dice eso, sus nietos van a pensar eso, van a pensar que no es para ellos porque hay que ser como un cerebro con patitas, y eso no es así. Entonces, el ver a esas personas, ver que son gente como uno, gente normal, como tú dices, verlo en foto y leerlo en sus palabras es crucial para romper esos estereotipos, para integrarse, si al final la ciencia es parte de la sociedad, pero no se ve lo suficiente. Si quieren que siga, pero si no, o sea... No, dale. Pero Lo que pasa es que tengo acá una pregunta de los asistentes que está interesante, pero yo creo que nos aleja un poco de esto que estamos ahora hablando un poco del foco del libro, interesando. La voy a dejar para un ratito más. Pues, no sé, creo que está interesante esta conversación, y pues, si quieren, les puedo contar un poco lo que vi yo cuando tomé el proyecto. Y el fondo que no quería ser muy autorreferente acá, porque acá las invitadas son ustedes, pero un poco me pasó lo siguiente, que yo ahí escuchando o leyendo el prólogo del proyecto, me aparece la invisibilidad que tenían las mujeres en este ámbito de las matemáticas, y empiezo a ver, y sumado a que cuentan, por ejemplo, que muchas mujeres publicaban sus investigaciones con nombres de hombres. Y que eso además no fue en la Edad Media, sino que fue hace pocos años atrás. Entonces uno dice, pero espérate, estamos hablando de ciencia, de gente que racionaliza, que deja un poco las emociones de lado, entonces como que no me cuadró. Y leí el proyecto y me gustó mucho ese discurso de mujer que decían que ellas no se sentían, muchas, no se sentían que habían tenido un obstáculo especial por ser mujer a la hora de estudiar o de ejercer la carrera. Entonces ahí uno dice, ¿sabes qué? Mira, las estadísticas te muestran que hay una diferencia. Lo que tú decías, Nelia, de que hay, por ejemplo, un 17% de personas que está a cargo de proyectos de investigación, era No, en las posiciones tope de los centros de investigación. Fondesit es un poco más, pero el tope mismo de la carrera, el llegar a ser como jefa, ¿cómo se llama? Directora de un centro de investigación, ahí es 17%. Sí.
bueno, eso, entonces tú ves la diferencia en el número, y por otro lado, personas que dicen, no, si yo no me he sentido discriminada. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando acá? Pues, ¿dónde está dónde está la trampa? Eh, y ahí empiezan a aparecer temas, porque está, por ejemplo, lo que habíamos hablado de la maternidad, pero hay varias que, por ejemplo, que no son madres, o que no, entonces, pero también tienen de algún grado de dificultad, ya están dentro de ese 17%. Entonces, me encantó, o sea, yo no había leído, tampoco es una materia de la cual yo sea especialista, pero encontré que era visibilizar algo. A mí me abrió los ojos en algo que no, jamás me hubiera preguntado. ¿Mm? Sí. Entonces, eso. No sé, ¿qué dices tú, Mariel? No, a mí me parece súper interesante escucharlos, porque obviamente yo viniendo de adentro veo cosas distintas que las que ven ustedes en las carreras. Entonces, claro, o sea, el hecho de que sea colaborativa es una de las cosas como más interesantes en general para mí en el trabajo de la matemática, y voy a aprovechar de hacerle un poco de propaganda al proyecto nuestro en el que estamos trabajando ahora, que uno de los objetivos del proyecto es caracterizar la carrera de las mujeres investigadoras en matemáticas en Chile. Y cuando hablamos con las entrevistadas, porque estamos haciendo un set de entrevistas a investigadoras establecidas en matemáticas, una cosa que es muy importante, por ejemplo, es la relación humana con los colaboradores, que los colaboradores sean gente que sean amigos en alguna medida, digamos. A lo mejor no el mejor amigo, pero sí alguien con quien tengan una buena relación personal. También me parece interesante como la idea de que la gente no sé qué piensa cuando piensa que hacemos matemáticas. A mí también me ha pasado muchas veces que cuando digo lo que hago, la gente me dice, uy, debe ser muy inteligente. Y eso es, claro, es una posición un poco incómoda, porque tampoco sé mucho qué contestarles, o sea, no, Sí, todas las respuestas son como incorrectas, ¿no? O sea... Eh, Así que sí, bueno, no sé, a mí estoy como interesada también en escuchar un poco el público. Bueno, hay una parte del público que son algunas de las mujeres que aparecen en el libro, así que les agradezco que hayan venido. Está mi mamá y mi papá también, así que también les doy las gracias a ellos. Y hay gente que son alumnos de carreras de matemáticas, pero me gustaría también un poco escuchar las opiniones de gente que no son matemáticos, que cuál es su opinión en el fondo de estos temas, y lo que decías tú, que a lo mejor ni siquiera se imaginan que haya una barrera de entrada para las mujeres, o ni siquiera que tal vez exista como disciplina en la matemática. A mí eso me llama mucho la atención. Obviamente las historias, hay algunas que me parecen interesantes y distintas a lo que yo conozco, pero como conozco más el mundo desde dentro, hay otras cosas que no me sorprenden tanto probablemente. sí. Y bueno, yo tengo una pregunta, pero que no va por ahí, por ese lado. Si quieren, a ver, espérate, ya no. Hay una pregunta que vamos hablemos de esa, porque está ya hace un buen rato. Dice, ¿cómo piensan que impactará en la investigación, en especial para ustedes como científicas, la suspensión de becas Chile 2021 y lo que está pasando en la institucionalidad científica en Chile? ¿Quién recoge el guante? Si quieren, yo empiezo Dale. a dar mi opinión. Yo creo que es un tema que puede que yo sea impopular mi opinión, ¿ya? Pero yo creo que por las personas que están quedando desprotegidas en estos momentos, que hay muchos estudiantes de posgrado en esa situación en Chile y en el extranjero, eso me parece terrible. Creo que se están tomando algunas medidas desde la NID, no sé si son suficientes, yo creo que si fueran suficientes no habría el revuelo que hay en este momento, así que ojalá que ninguna persona quede desprotegida en ningún sentido y se les den todas las facilidades para continuar con sus programas. Que se suspendan por un año los programas nuevos, la verdad no me extraña, no tenemos idea qué tipo de discusiones de presupuesto se han llevado a cabo. Yo creo que todo el mundo tiende a pensar que ya una vez que tenemos ministerio como que están igualadas las fuerzas y que la ciencia tiene una voz en el Estado, y yo creo que eso no es así. Yo tengo mucha experiencia en el tema de comunicación medioambiental y claro, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente hace una década, un poco más de una década,
y ese ministerio partió con 0 poder, o yo creo que tenía números negativos de poder, algo de matemáticas, por lo menos para echar un chiste. Entonces se demoraron muchos años en tener la cuota miserable de poder que tienen hoy en día, y el Ministerio de Ciencia tiene aún menos poder que eso. Entonces pensar que solamente porque hay un ministro va a poder golpear la mesa y decir esto no puede ser y que lo van a escuchar y que va a tener resultados, me parece un poco ingenuo políticamente. Entonces, yo prefiero en ese sentido no emitir juicios sobre la actual autoridad. Yo lo que creo es que se necesita una política pensada a largo plazo, no a plazos de 4 años de gobierno uno, gobierno por quién va a votar por mí, y una política a largo plazo tendría un lugar donde insertar a las personas. Porque en este momento hay muchísimas personas que se gradúan de doctorado, incluso que llegan a hacer postdoctorados, o varios postdoctorados, y que después no consiguen trabajo. Eso la verdad me parece bastante peor que durante un año no hayan nuevas, para nuevas personas, becas de posgrado, porque todas esas personas de posgrado, nadie les está diciendo que no van a poder encontrar trabajo, o que es tan competitivo que tal vez el 5% de ellos va a lograr un trabajo en una universidad, que es lamentablemente lo único a lo que se crían a los científicos y las científicas en este país. Entonces, mientras no se abran otras avenidas profesionales, que tu doctorado te sirva para trabajar en otros lugares, en comunicación científica, en el Estado, que pucha que le falta conocimiento al Estado, la empresa, para quien le interese, etcétera, si no se abren esos caminos, entonces ¿para qué estamos formando tanta gente? ¿Para qué estamos formando tantos cesantes ilustrados? A mí eso me preocupa bastante más que por un año las becas Chile se detengan, ya no se van a detener por siempre. A mí lo que me preocupa es tener esas miles de personas que después no van a tener trabajo. Eso me parece una desprotección aún mayor. Eso opino. Estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que un país que se chanta, que se frena en cuanto a la preparación de sus especialistas, no sé, profesionales, es un país que se empobrece. O sea, si queremos dejar de ser un país de exportadores de manzana y de cobre, tenemos que tener nuestra cantera interna. ¿Mm? Por Y eso, supuesto. Por ejemplo, ese dinero podría surgir de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Hay muchos lugares donde en este momento se está yendo la plata y que no es en formación de capital humano para el país. Entonces, yo creo que hay está mal pelado el chancho. Y obviamente se necesita más dinero para la investigación en Chile. Pero tenemos también que argumentarlo mejor como comunidad científica. Yo creo que ahí nos ha faltado. Y yo creo que la visibilidad, ya, hablando en los términos un poco del libro, y la generación de asociaciones que levanten la voz, que sean capaces de transmitir, de levantar una idea, es fundamental. O sea, un montón de voces chiquititas gritando en distintos niveles y discursos no es tan potente como una voz más. Sí, es escaso porque en Chile no hay cultura de eso. En otros países se juntan y logran cosas mucho más importantes. Pero acá en Chile no tenemos la cultura, quizás porque históricamente no ha ido mal. Entonces hay que enfocarse en dar vuelta a eso, generar y hacer ruido y entregar, el fondo, propuestas concretas, propuestas o sea, no solamente decir queremos posgrado, sino que también propuestas de dónde podemos financiar ese proyecto, esos proyectos, esas cosas. Y eso requiere tiempo, requiere asociación, idea, creo yo. Ahora, yo desde el mundo de la ciencia y estoy absolutamente fuera, es lo que veo desde la prensa. Sí, pero tampoco hay una valorización del posgrado fuera de la academia, y yo creo que eso es algo que falta y es importante. O sea, yo no creo que todo el mundo que haga un doctorado necesariamente debería volver a la academia. No que en la academia nos falten todavía en algunas partes doctorados, pero sí es verdad que en el Estado tenemos un tremendo aparato burocrático ahora de gente que a lo mejor no tiene idea de ciencia dentro de lo práctico, por ejemplo, digamos. O sea, en el Ministerio de Ciencia, yo no sé, el ministro tiene un doctorado, pero de la gente que maneja todos los programas, la mayoría no tiene mucha idea de cómo funciona, por ejemplo, el ámbito científico. Por ejemplo. Y dentro de las empresas, si queremos dejar de ser un país de servicio, hay que empezar a valorar otros aspectos. Me parece que requieren de formación analítica de otro tipo, que tiene gente que hizo un doctorado, por ejemplo. A mí me gustaría volver al libro, porque me llamó mucho la atención que dos personas, dos de las mujeres entrevistadas, no me acuerdo exactamente qué nombre en este momento,
dijeron de que no sentían que lo que hacían fuera útil para la sociedad. Y me llamó mucho la atención, porque eso, y yo lo junté con otra cosa, lo junté con el hecho de que cuando explicaban en palabras simples su trabajo, de todas las personas entrevistadas, entendí a una. Y yo me dedico a la comunicación científica, con eso me gano el pan. Entonces, me pareció que ahí había un desafío obviamente para la matemática, que es la más abstracta de todas las ciencias, probablemente le es más difícil, ¿no es cierto?, explicar, pero yo creo que ahí hay un desafío en comunicación de la ciencia, porque hasta cuando es un libro de difusión y les piden que cuenten algo para otros públicos, como les digo, yo en lo personal, como bióloga, también con doctorado, no entendí nada. Entonces, eso lo pensé, bueno, y esto otro, que me llamó la atención que 2 personas dijeran que no era útil socialmente, porque por supuesto que lo es. Entonces, que esas 2 mismas personas no hayan como podido argumentar de alguna manera cómo lo que ellas hacían podría tener una cierta utilidad. Cuando hablamos de utilidad, muchas veces a los científicos les da como susto, porque piensan que todos esperan que curen el cáncer, ¿no es cierto? Pero la utilidad tiene 1000 caras, utilidad para entender el universo, utilidad para comprender los procesos base de todos aquellos procesos que sí tienen una utilidad práctica inmediata, ¿no es cierto? O sea, yo creo que esa argumentación de para qué sirve lo que tú haces, todas las científicas, todos los científicos deberíamos hacerlo de manera fluida. Entonces, y de esa manera también podríamos explicarlo, bueno, no solo a la sociedad, sino que también a las personas que toman decisiones, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí tal vez siento que con la matemática hay que hacer un poco más de trabajo. Sí, bueno, yo respecto a eso, no recuerdo que haya habido una entrevista que haya dicho algo así tan literal. Lo que sí, yo creo que estoy tratando de interpretar, puede ser, no quiero ponerme a discutir eso ahora, pero quizás lo que hablaba era algo, más que útil o inútil, algo concreto, algo visible, algo que genere, no sé, como un constructor que agarra ladrillo y hace una casa. ¿Mm? Pero así como de utilidad, como que no lo recuerdo. Pero bueno, eso es tema de la entrevista, el contenido. Páginas 118 y 157, para que lo busques después. Vamos a buscar. Lo anoté. ¿Página cuánto? 118 y 157. Ya no me acuerdo porque lo leí hace como 2 semanas, pero lo anoté porque me llamó la atención. Ya, está bien. Sí. Oye, bueno, antes para cerrar el tema, dice aquí uno de los invitados que respecto a lo que conversábamos antes con el tema de las becas, los cierres de las becas, dice que lo ideal igual sería poder garantizar algo en ambos ámbitos, en el hecho de asignar becas y que después la gente sea capaz de encontrar trabajo. Yo lo entiendo el comentario un poco desde el punto de vista de generar una instancia que permite salir de la academia. O sea, hacer un doctorado no para hacer clase, como creo que tú lo dijiste o algo así, Mariel, pero no para hacer clase, sino que para desempeñarse en alguna otra actividad de difusión o no sé, de dirección, pero no solamente ligado al mundo universitario. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú, Mariel? Sí, es que estoy leyendo un poco un comentario, perdón por salirme del tema, pero estoy leyendo un comentario que alguien hizo en la parte de preguntas y respuestas. ¿Ya? Respecto también al tema de la utilidad, que es algo que es verdad, que en matemática hay muchas cosas que cuando uno las hace, no es claro que vayan a servir para nada concreto, pero que después son la base de cosas tan básicas, por ejemplo, de cómo funcionan todos los sistemas de seguridad de nuestros teléfonos. O sea, toda esa matemática no se creó con ningún objetivo y fue alguien mucho después que encontró una aplicación práctica. Y también es cierto, al menos en la forma en cómo se hace matemática, que no siempre uno lo hace con un objetivo de que sea práctico y aplicable a algo que tal vez sea fácil de explicar, ¿sí? O sea, tiene también una componente un poco de lo que nosotros en matemática llamamos como belleza matemática, de hacer resultados que sean bonitos en un sentido estético matemático, pero tampoco significa que sean inútiles, que vayan a ser siempre inútiles, es algo que uno no sabe, digamos, cuando está haciendo matemáticas.
Yo creo que el concepto de utilidad es demasiado restringido, como que nos han enseñado que utilidad es una cuestión demasiado como directa, es como un tenedor, eso es útil, ¿ya? Pero utilidad, yo creo que el desafío está en mostrar lo que de verdad significa utilidad, que es un trillón de veces más amplio que es. Yo también quería referirme al mismo comentario, Mariel, que dice si esta utilidad suele verse mucho después de crearse en matemática. ¿Qué se podría hacer para hacer más visible su utilidad? Yo creo que en la comunicación científica, y yo no lo digo yo, lo dice muchísima gente, la clave está en contar historias humanas, ¿no es cierto? Y que eso genera interés. Y esas historias pueden ser historias no necesariamente de lo que estás haciendo tú en este momento, pero algo de tu campo, matemático, la ciencia que sea, en tu campo específico. Seguro que conociste en algún momento en Historia y Filosofía de la Ciencia o en algún otro ramo, en tu tiempo libre, enamorada de tu disciplina, seguro que conociste alguna historia de algunas personas que estudiaron algo que por las vicisitudes del destino y la vida y qué sé yo, terminó en algo con una utilidad práctica o terminó en otra serie como una novela, piénsalo, ¿ya? Seguro que eso sucede. Eso sucede con todos los descubrimientos porque los hacen personas que viven diariamente historias en sus vidas. Y al contar esas historias, tú aterrizas algo que es abstracto, le pones cara, le pones tiempo, le pones causalidad. Y eso es lo que puede hacer que la persona haga un clic. Puede que no sea de tu investigación particular, pero sí de tu campo de acción. Y puedes optar a eso, a que se entienda tu campo de acción. Tal vez no exactamente los tipos de ecuaciones que estudias tú, pero tal vez si das un pasito más atrás en contexto, un chiquitín más amplio, eso ya lo puedes explicar con algunas de las historias del desarrollo de esa disciplina. Yo creo que eso sería un paso para una ciencia, por ejemplo, como la matemática, que es abstracta. Y lo otro, como decía, eso de que el concepto de utilidad hay que de una vez por todas romper esta cuestión de que utilidad es algo tan práctico y para mañana. ¿Sabes? Es como el capitalismo. El, por supuesto, hay que... algo que no es útil, guardémonos en el closet, no sirve. Exacto, despatriarcalízate y descapitalízate, de todas maneras. Igual un poco para complementar mi comentario, cuando hablamos, por ejemplo, de arte contemporáneo y que la gente ve una cosa de un color o como un montón de rayas, también necesitas un montón de educación previa para entender realmente ese cuadro. ¿Sí? O sea, y a ellos no se les cuestiona que necesariamente que se explique ese tipo de arte. Y en matemáticas a lo mejor hay cosas que son así, o sea, que hay un placer también de realizar la disciplina, que yo creo que del que uno puede hablar y del que un poco hablan las entrevistas, que no se condice tal vez con una historia de una cosa concreta, sino que con el placer de trabajar en algo y de expresar algo que a lo mejor requiere una formación para poder realmente disfrutarlo plenamente, que me parece que pasa mucho en las artes contemporáneas, por ejemplo. Sí, sí. Mira, pregunta acá alguien, aquí vienen 3 preguntas, no sé si sean de la misma persona o no, pero que está interesante. Pregunta número 1 dice, las matemáticas son el lenguaje del universo. ¿Están de acuerdo? Tiene que ver un poco, les pongo esta pregunta ahora por lo que estamos hablando de lo útil o lo inútil, porque en el fondo si es el lenguaje del universo, estaríamos dentro del territorio de lo inútil absolutamente. Pero también es una manera bonita de plantear la posición de algo, de un tema que no tiene una utilidad inmediata, pero que finalmente explica muchas cosas, o lo explica todo, o es la manera de... Sí. ¿Qué dicen? Es una pregunta difícil. Es un lenguaje sin duda, pero es un lenguaje que tiene limitaciones también. Yo creo que es el lenguaje que usamos para otras ciencias, para cosas físicas, por ejemplo, que describen el universo. Pero la matemática tiene una limitación estructural, que es que trabaja sobre una cantidad finita de supuestos, digamos. La matemática es algo constructivo que uno asume que algunas cosas son verdad por observación o por la razón que sea, digamos, y construye sobre esa cantidad finita de cosas. Y a mí no me queda claro que, por ejemplo, en ciencias sociales que pasa lo contrario, que no es tan fácil como poner un marco que puedas acotar a una cantidad finita de objetos. Entonces yo creo que es un lenguaje adecuado para cierto tipo de fenómenos, pero no para cualquier tipo de fenómeno del universo. Hay una relación bien bonita entre la literatura y la matemática, ¿eh? Hay algunos autores interesantes que vienen del mundo de las matemáticas
y logran sorprender, porque te hablan desde otro lugar. Y no recuerdo exactamente, pero por ejemplo hay un argentino que se llama Guillermo Martínez, no sé si lo han leído, ¿m? que él es matemático y tiene una narrativa que es muy borgiana, que Borges yo creo también tiene Es mucho muy, de, de eso, sí, esas como novelas policiales imposibles. Bueno, pero no vamos a hablar no alejarnos tanto, pero en el fondo como que una forma de visibilizar esto de las matemáticas está como, o sea, una posibilidad es calzarla con otras disciplinas. O sea, de hecho, este proyecto que estamos haciendo, el libro que estamos lanzando ahora, Retrato de Matemáticas, es un poco eso. Y de hecho, cuando a mí me propusieron el proyecto, la conversación inmediata fue, hagámoslo, pero hagámoslo taquillero, para llegar al público, que no sea un libro editado por las ediciones Universidad de Chile, Universidad Católica, sino que sea un libro que tú lo puedas ver en una vitrina y que te llame la atención como objeto. Y ahí hicimos un trabajo muy bonito con una diseñadora, María Paz Morales, que le mando un saludo, si lo está viendo, precioso, preocupado en elegir los colores, en elegir un mensaje que llegara y que se viera algo eh, o sea, al fondo con un mensaje que es para todo el mundo, no es para la persona que va en su doctorado o en su magíster en un ámbito de ciencia. ¿Mm? Eso. No A sé mí me si... gustaría comentar algo más que me llamó mucho la atención en el libro, bueno, varias cosas, pero quiero mencionar una. Fuera de que casi todas tenían experiencias muy positivas, tanto las latinoamericanas como las europeas, a todas les gustaba desde chicas y todas tuvieron apoyo familiar. Y eso me parece súper importante, porque por un lado, o sea, da la impresión que sin ese apoyo familiar y como impulso desde muy temprana edad se hace más difícil, o no se ve que ese camino sea posible sin eso. Y eso me da un poquito de pena, pues, porque hay mucha gente que no tiene ese apoyo familiar. Mi mamá, voy a dar vuelta el argumento, mi mamá fue profesora en la USACH toda la vida, profesora de física de un millón de generaciones de ingenieros, y dice que a veces le llegaban llorando niños que decían, yo no quiero estudiar ingeniería, yo quería estudiar arte, pero mis papás no me la querían pagar, así que estoy estudiando esto porque me obligaron. Entonces, el apoyo familiar es clave. Y en las primeras, no solamente familiar, pero el apoyo en las primeras etapas de la vida. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel institucional y pregrados y universitarios y no sé qué, pero esto tiene que partir en la casa y tiene que partir con la educación, que es la que se supone que debería nivelarnos, aunque hace lo contrario, pero debería desde la educación más temprana debería incentivarse que cada uno siguiera su pasión, como también alguien dijo en el chat. Esto se hace por pasión, nadie estudia ciencia por hacerse rico, porque es una carrera difícil, estresante, hermosa, es hermosa, pero es difícil, entonces se hace solo por pasión, y definitivamente no se hace para hacerse rico. Entonces, ojalá todos pudieran tener ese apoyo y conocer las distintas disciplinas desde una temprana edad, para que sepan que exista y para que sea un camino que puedan tomar. Entonces, eso, más que nada. Me dio un poquito de pena ver que todos habían tenido apoyo familiar, porque me imagino a todas las personas que no lo tienen y que podrían haber seguido ese camino. Sí, es verdad. Alguien está comentando que tuvo ese problema, pero logró superar. La Ángela también es alumna de la Universidad Católica, así que en realidad conozco el caso más de cerca. Bueno, Sí, hay que entender también que el libro era como para incentivar, visibilizar y demostrar que existe la carrera y todo eso. Entonces, si ya empezaba a mostrar las trabas del principio, quizás el efecto hubiese sido el contrario. Pero sí, claro, es verdad que no creo que sea o sea, lo único que partir con alguien que le sale fácil, que tiene, porque había algunas que partían desde chicas jugando con los papás, que el papá ingeniero, y hay otras personas, por ejemplo, en el caso mío, que nosotros somos familia, cero matemáticas, a mí me costaba muchísimo en el colegio, y estoy con problemas con mi hija que también me debe estar escuchando, así que no voy a decir su nombre.
Pero que me dice, papá, pero no entiendo nada. Y yo tampoco la puedo ayudar mucho porque no soy, no me iba bien, pero le incentivo y le digo, oye, pero mira, Agustina, si hay que darle nomás las cosas que son más difíciles, hay que ponerle un poquito más de esfuerzo y tratar de entender de más atrás, pero sí hay personas que no les es tan fácil por el ambiente familiar o por quizás, no sé, al lado del cerebro que uno tiene más desarrollado, la formación de los padres, no sé, tantos fenómenos, tantos factores que inciden en eso. Mi mamá que era profesora de física, así que claramente en mi casa había apoyo para la ciencia, pero a mí en el colegio me cargaba la matemática. De hecho, lo primero que quise hacer cuando era súper chiquitita, a los 5 años, yo quería ser astrónoma, y cuando caché que no era mirar por un telescopio, sino que mucha matemática, dije, no, gracias. Muy chica. Y fue recién en la universidad, en el pregrado, gracias a las clases matemáticas de María Inés Icaza en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que me gustaron las matemáticas. ¿Y por qué me gustaron? Porque entendí para qué servían, en el sentido de que se conectaban con los otros ramos que yo estaba tomando, se conectaban con biología celular, se conectaban con molecular, se conectaban con ecología, se conectaban con evolución, y cuando yo vi esa conexión, recién en la universidad, ahí me gustaron. Entonces, es un poco triste que en la educación escolar se nos compartimentalice tanto, que yo nunca vi eso. Yo obviamente sabía que servían, sabía que mi vida no iba a poder vivirla sin un conocimiento básico de matemáticas, pero yo nunca tuve ese clic, recién lo tuve en la universidad. Sí, yo creo que hay un desafío de mostrar la matemática de otra manera. Yo creo que lo que se ve en el colegio tiene poco que ver con lo que se hace después, y un poco lo que comentaba Ángela también, de que es bastante desconocida la disciplina como la entendemos nosotros, digamos, ¿no? Yo me distraigo fácilmente leyendo las preguntas del chat, pero... Sí, yo también. Hay algunas muy buenas. Lamentablemente no vamos a tener tiempo para responderlas. Y yo creo que ya deberíamos empezar a redondear para cerrar algunos temas. Y te quiero hacer una pregunta, Mariel, que ha hablado poco hoy día. No, son bromas. Preguntan por ahí que cuando empezaste a recopilar esta entrevista y sobre todo la parte latinoamericana, si descubriste algo que no habías visto al momento de la carrera, ¿descubriste algo nuevo o fue confirmar algo que ya sabías? O sea, sí, he ido descubriendo que hay patrones comunes dentro de las carreras. Por ejemplo, lo que menciona Nelia, que el apoyo familiar y la familia es súper importante en la carrera. También, en general, la gente habla mucho de lo importante que es la relación de colaboración con otra gente, que también es algo que yo personalmente había experimentado, pero en el fondo un poco confirmar que algunas de mis experiencias sí son comunes a otras personas. Ahora, también leyendo el libro, uno lee historias que no tienen nada que ver con mi historia. Particularmente en las europeas, recuerdo que me llamó mucho la atención una matemática que habla de cómo era hacer matemáticas mientras estaban en guerra en Serbia, que es algo que no tiene nada que ver, por supuesto, con mi realidad. Entonces creo que el ver esas cosas también es súper interesante, que a pesar de todo, la gente sigue buscando digamos, algunas de las mismas cosas y sintiendo algunas de las mismas cosas con la disciplina. Así que sí, no sé decir si es confirmar o no, pero sí descubrir tal vez que hay más cosas en común de lo que yo pensaba. Sí, mira, sí, el fondo, ¿qué pasa eso cuando uno, bueno, ustedes tienen que saber también que cuando uno hace una tesis a veces se encuentra con que la respuesta no tiene nada que ver con lo que uno pensaba al principio y que eso es lo bonito, descubrir cuán equivocados estamos. ¿Mm? Y yo creo que acá en la presentación de un libro también tiene que haber, o sea, en la gestación de un libro, también tiene que haber cosas que sorprenden y cosas que confirman un poco nuestra sospecha y las motivaciones que tuvimos al momento de enfrentar este proyecto. ¿Mm? Sí. Esta pregunta es para ti, bueno, una pregunta para ti en el chat. ¿Para quién? Para ti, porque dice, ¿cómo se puede adquirir el libro? Ah, buena pregunta. Mira, una de las cosas que hablábamos y que fue el tema de hacerlo a través de una editorial independiente, el proyecto, y no a través de la Leer una universidad,
era vincularlo también con un público más, no sé si comercial es la palabra, pero que cualquiera lo pueda ir a comprar a una librería. En vez de encontrarlo en bibliotecas y en los mecanismos de distribución propios del material más académico. Nosotros estamos trabajando como editorial con una distribuidora que se llama Pirita. Si buscan distribuidora Pirita en Instagram van a poder, y ellos venden de su red, y además distribuyen en casi todas las librerías de Santiago, Providencia, Santiago, Ñuñoa, La Reina. A ver, no sé si les leo, no es necesario los canales de distribución exactos, pero están todas en las librerías, y a partir de la próxima semana debería estar en las librerías antárticas. Sí. Y también la idea es que llegue a regiones, que está preguntando algo, que era algo que para mí era muy importante, ¿eh? O sea, para mí era muy importante y una de las motivaciones principales de llegar a otras regiones. Así que sí, también entiendo yo que la idea es que llegue a regiones, ¿no? Sí, es la idea, y bueno, a través de despacho directo con la distribuidora o a través de las antárticas que están en regiones o de las librerías con las cuales trabajamos, la idea es difundirlo. Y claro, o sea, es un poco el ánimo, porque en el fondo esta muestra partió itinerante, mostrándose en algunas ciudades, pero había que mover todo el buque de un lado a otro para poder mostrar las imágenes y las cosas. Entonces la idea de hacerlo en un libro físico era también hacerlo un poquito más ¿cómo se dice?, asequible. Sí. Y también nosotros vamos con esto como parte ya del proyecto Anillo de nuevo, para volver a hacer más publicidad, vamos a donarlos también a bibliotecas regionales, es parte del proyecto. Así que también debería estar disponible en bibliotecas. A partir yo creo que en las próximas semanas, estamos recién empezando a distribuir. Estamos trabajando en la distribución. Así que eso debería estar en, no sé fechas, pero lo antes posible, ya disponible en biblioteca. Sí, yo creo que ahora quiero agradecerle infinitamente a Nelly Paul por su participación, su entusiasmo, sus ganas de estar en esta actividad. Y a Mariel Sáez también, buena onda, conversadora, entretenida, así que nos ha permitido conocer un poco más este proyecto a través del libro, y esperamos que además ya serán anunciadas nuevas actividades cuando la pandemia lo permita. Cuando se bajen un poco las cosas, hay ganas de hacer proyectos, digamos, presenciales, con las imágenes originales, pero eso será anunciado a su debido tiempo. Eso. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mariel. Gracias, Juan Cristóbal. Muchas gracias. Chao a todos y todas. Chao a todas. Eso. Ya, estén muy bien todos.